Estamos empezando ahora el programa Encuentro de Padres. Hoy con Álida Daniele Di Guorno, psicóloga en el Sanatorio Adventista del Plata, también profesora de psicología en la Universidad Adventista del Plata y cursando maestría en neuropsicología. Yo sé que es esposa de pastor. Sí. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos 3 hijas, Oh, hijas. 3 damas. 3 damas. Con Jorge empezamos nuestro camino juntos hace 31 años. ¡Qué lindo! Y sí, tal cual. Él hizo teología, bueno, ahora tuvimos muchos años trabajando en el ministerio y ahora estamos trabajando en la universidad, Jorge como profesor en teología, y nuestras hijas... Que sigue siendo un ministerio también. Totalmente, por supuesto, preparando ahora a otros pastores, ¿no? Sí. Desde esa parte más formativa. Una de ellas ya es casada. Ornella es casada, la mayor es psicóloga también, casada con un pastor y psicólogo. Y luego viene Julieta, que es médica y está preparándose para su residencia. Y Agostina, la menor, que se gradúa en pocos días más, terminará psicología también y próxima a casarse. Me van a hacer suegra otra vez. Qué lindo, qué buenas hijas. Vamos a hablar hoy de hijos sí, ese vulnerables, es nuestro tema. Pero invencibles. Sí. Yo sé que en Argentina se habla de hijos 4x4. Qué nombre, ¿no? ¿Por ¿Qué es eso? qué? Y eso viene, Marcos, un poco de estos vehículos que últimamente se han hecho muy conocidos y apetecidos, especialmente por los jóvenes, ¿no? Que pueden andar en todo tipo de terreno. Pueden andar en barro, pueden andar en zona arenosa, pueden andar en desierto, donde quieras, pueden avanzar en piedra, en zona montañosa. Y la idea es esta: ¿cómo vivir en un mundo con tantos baches, con tantos problemas en el camino? Necesitamos ser 4x4 y preparar a nuestros hijos para que puedan transitar por estos caminos no fáciles siendo 4x4, adaptables. O sea, los padres necesitan preparar a los hijos para eso. Definidamente. No solo no nacen, protegerlos. No nacen. Esto es una construcción juntos, ¿no? Sí, porque la vida adulta es una vida llena de desafíos. Totalmente. Se oye hablar mucho hoy de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Sí. Que creo que está relacionado a eso. Muy relacionado, Marcos. Este concepto nació a partir de una investigación que se hizo en una isla del Caribe muy conocida por su alto nivel de delincuencia, de alcoholismo, mucha promiscuidad sexual, violencia familiar. Entonces, 2 investigadoras hicieron un trabajo que llevó a 32 años, uno de los estudios más largos que conocemos, y ellas observaron, tomaron registro de los niños que nacieron en el año 1955, y entonces lo que vieron fue que 2/3 de esa población continuó por los caminos de sus padres y 1/3 fue diferente. Lograron terminar estudios, formar buenos hogares y ser personas exitosas en la vida. A esto se llama resiliencia, esa capacidad de pasar por momentos difíciles, pasar por crisis y aún así salir no igual, sino fortalecidos, mucho mejores. Esa es la idea de resiliencia. ¿Qué factores están involucrados en el concepto de resiliencia? Bien, 3, básicamente. Primero, lo que nos hace vulnerables. Estos niños venían con un factor de herencia, ¿verdad? Había características, si venían de padres alcohólicos, ya sabemos que hoy buena parte de esto se puede heredar. Si hay padres con problemas de depresión, esto también se puede heredar. La violencia, hoy también sabemos que es bastante heredable genéticamente. Ahora, eso es factor vulnerable. Los de riesgo, y bueno, ahí tenemos que hablar de pobreza extrema, por ejemplo. Vivir... Que ya está asociada a problemas de salud. Totalmente.
poco acceso a centros de salud, papás con pobre educación, por lo tanto, todo se proyecta, ¿no? Básicamente estos son los factores de riesgo. Y después tenemos lo que ellas trabajaron como factores de protección, que tiene que ver justamente con la resiliencia, es lo que queremos analizar juntos. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Justamente lo de la herencia que mencionábamos recién, esto tiene que ver. Lo que ya traemos. No hay mucho que hacer en esto. No, porque eso ya se trae. ¿Está? Más adelante vamos a hablar de algo que podemos hacer. ¿Se puede modificar la herencia? Pero lo dejamos por ahora en suspenso. Sí sabemos que hay poco por hacer. Sí podemos trabajar en modificar los factores de riesgo y fundamentalmente. Si yo soy padre y tengo hijos que están viviendo en un ambiente que no es bueno, hay factores de riesgo influenciando ahí. Sí. ¿Qué puedo hacer como padre o madre? Varias cosas, Marcos, varias. Hay una imagen que nos va a ayudar a todos a comprender y a grabar mejor estos factores de protección, que tiene que ver con una casita. Hubo un investigador que trabajó estos factores de protección, los puso en orden en una casa donde hay cimientos, donde hay un subsuelo, y vamos a ir analizando qué. Pero básicamente... estamos viendo la casita en la pantalla. Estamos viendo la casita, y ahí entonces tú puedes ver que aparecen, por ejemplo, lo básico, las cuestiones de salud, cuidar, proteger al niño desde sus necesidades básicas. Alimentación, descanso adecuado, actividad física adecuada. O sea, el primer paso es cuidar de las necesidades físicas. Y eso lo hacemos ya desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Vamos a cuidar de su descanso, una buena nutrición. Una mamá gestante con una buena nutrición ya se está ocupando de dar un buen subsuelo a este hijo, ¿no? Que es necesario. O sea, la alimentación, una buena alimentación equilibrada, es más importante que una buena educación, si puedo comprender bien eso. Pasa que no podemos, ¿qué vamos a educar? ¿Con qué cerebro vamos a trabajar si no ha sido alimentado adecuadamente? Así que claro que es importante. Hay que dormir bien. Hay que descansar bien. Y hay que dedicarle tiempo a hacer actividad física, porque hoy sabemos que es una de los factores neuroprotectores más importantes, los que nos ayudan a crecer mejor, ser más inteligentes y poder, afrontar mucho más exitosamente por los otro problemas. lado, hay niños que pasan todo el día frente a la tele o frente a la computadora y no hacen nada de ejercicio físico. De eso vamos a hablar y mucho, porque la ciencia hoy nos está dando argumentos más que válidos, además de todo lo que ya sabíamos por inspiración, porque Dios ya lo reveló, pero la ciencia también ahora aporta lo suyo y dice, por favor, hagamos actividad física, hasta para lograr llegar viejitos con buena salud, con buena memoria, con buena capacidad de pensar. En mi casa teníamos un principio: nunca tener acceso a la internet o a la televisión sin primero ejercicio físico. Y decía a mis hijas, maravilloso, primero la bicicleta, primero alguna actividad al aire libre. Perfecto. Y así después puedes mirar un poco, claro, con algún control. Tal cual. Porque eso es muy importante. Pero sí, y si ves, hay otros problemas que está trayendo esto de la hipercomunicación cibernética, pero lo vamos a hablar más adelante, tal cual. ¿Qué más podemos ver en la casita que es importante para comprensión de la resiliencia? Muy bien. Avanzamos y nos vamos a ese primer basamento que tiene que estar, es como decir,
el suelo, después del cimiento está ese suelo firme, que son redes los vínculos. De contactos, tal cual. Los vínculos. Aceptación de las personas. Tal cual. Eso tiene que ver con el apego, con el involucramiento del afecto parental primero, ¿verdad? Y después con el resto de la familia, los seres significativos de la familia. ¿Qué hacer cuando falta un papá, una mamá? Lo vamos a conversar también. Segundo estadio. Vamos al tercero. Tiene que ver con, es el piso principal, Marcos. Ayudar al niño a encontrar el sentido de la vida. El para qué estamos aquí. ¿Por qué vivo yo? El por qué, el para qué. Y aquí tenemos que hablar de nuestra esperanza, que es tan hermosa. Acá tenemos que hablar de religión. De fe. De fe, de espiritualidad en la vida de nuestros hijos. Hace la diferencia. Después de eso... Después seguimos subiendo y aparece un piso que normalmente los especialistas comienzan por allí, cuando hay un problema. A este niño le falta autoestima, habilidades sociales, capacidad de resolver problemas. Todo eso viene después de tener esta construcción. Necesitamos este basamento primordial para hablar de esto. Un hijo que no recibe cuidados físicos tendrá probablemente problemas con su autoestima. Y probablemente, seguramente, porque eso le va a privar de poder utilizar todo su potencial. Sí, ya estoy mirando ahí humor, un buen humor. ¿Cómo se puede tener buen humor si está con hambre? Imposible. Si no estoy bien alimentado, si no tuve una buena noche de sueño. No. Y si estoy sobrealimentado también voy a tener mal humor. Que es tal vez un problema casi peor en la sociedad desarrollada de hoy. Tal cual. Sobrealimentado. Sí. ¿Qué más tenemos en la casita ahí? Después tenemos una chimenea, Marcos, que se inicia en la base, ¿no? Es donde tenemos el hogar, ponemos los leñitos y es lo que da calor a toda la construcción. Fíjate que va avanzando en todos los pisos. Claro. Y allí tenemos que hablar del amor con sus 4 lados. Así como la chimenea tiene 4 lados, pues vamos a hablar de los componentes del amor. Y lo último que nos queda es la parte, claro, el techo. Y ahí tenemos que hablar de la capacidad para utilizar la creatividad, para aceptar situaciones nuevas. La vida nos plantea permanentemente situaciones nuevas. Y si aprendemos a rigidizarnos, esto es lo que conozco y me quedo aquí, seguramente voy a tener problemas. O sea, en los siguientes programas vamos a hablar de cada uno de estos vamos a ir desarrollando trechos de la casita. Tal cual, esa es la idea. ¿Qué personaje de la Biblia te recuerdas cuando piensas en resiliencia? Y pienso en José inevitablemente, pienso en un Daniel, pienso en la niña cautiva. Pienso en un Pablo, pienso en un Pedro. Cautiva, no podemos dejar de hablar de Jesús, ¿verdad? El gran resiliente. ¿En qué sentido? Jesús, le tocó de uno de ellos. De uno de ellos. Y pensemos en José, que fue uno de los primeros que nombramos. Le tocó estar desde una crianza entre algodones a ser de repente cautivo, llevado semidesnudo sobre un camello a Egipto como esclavo, en una situación de traición de sus hermanos, no pudiendo despedirse de su padre. Imagínate una situación crítica, peor que esta. Y después de eso fue como muchos claros oscuros, ¿no? Pasar a la casa de Potifar, allí tener cierta autoridad, luego ir a la cárcel, luego ser ayudante, primer ministro de Faraón. Vaya si hubo que adaptarse. Y Dios lo acompañó. Hubo un hilo conductor en esto que tiene que ver con su fe inquebrantable. Y para esto, ese piso principal tuvo mucho que ver. Él entendió el sentido de la vida. Álida, te quiero agradecer por tu presencia hoy en el Encuentro de Padres. Te quiero invitar para que sigas con nosotros en los próximos Encuentros de Padres, porque vamos a tratar de desarrollar uno por uno de estos trechos de la casita. Perfecto.
para desarrollar la resiliencia en tus hijos, para que tus hijos ellos pueden ser vulnerables, pero invencibles, para que sean invencibles. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tus hijos. Y ahora va a empezar en grupos pequeños un programa de discusión. Usted puede mirar las preguntas y discutir las preguntas que están ahí en tu pantalla. Que Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro de padres.